como Vicky, que van en ese orden y demás, pero realmente lamentable el show, la manera en que manejaron la pandemia y demás, y no hubo voces alternativas o disidentes, o al menos no en un alto nivel. Ahora, sobre lo que me dices, es bastante complejo, digamos. Si hablamos de un partido político de derecha en Colombia, la respuesta es no hay. Si hablamos de derecha en Colombia, sí, desde luego que hay una derecha, que no hemos podido Existen las medir ideas, cuánta. pero no el partido, dice usted, más o menos. Así es, Ok. así es. Alejandro, y... Naturalmente que muy pequeño, Ujú. hay personas de derecha en el Partido Centro Democrático. Es innegable que hay personas con ideas de derecha allí, pero te lo digo, se cuentan con una mano, con los dedos de una mano, y ya está. Pero el resto es un partido pro-establishment, un partido de centro, como ellos mismos lo dicen, socialdemócrata. Horrible definición. Alejandro, y sobre la ciencia, porque parece que solo se siguió una ciencia, y volviendo a lo que usted hablaba sobre esta imposición de políticas globales al escenario local, por eso yo tiendo a valorar mucho todas las iniciativas locales, regionales, siguiendo la línea, no, estoy seguro que usted conoce la explicación de Miklos Lukács sobre el conservatismo, que no es una posición política en sí, sino es más una actitud frente a la realidad, frente a la vida. Yo me ubico más bien en esa zona, y dice Miklos, con quien tuve también el gusto de hablar, que es muy local el conservadurismo, también es muy local, muy regional, muy de la comunidad, ¿no? De las familias, del equipo de fútbol, de la iglesia, de todas estas pequeñas asociaciones comunitarias que son las que mantienen de alguna manera un sistema como el democrático y como el capitalista. Entonces, pareciera que el Ministerio de Salud de Colombia no existiera, sino que existe la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud. Y estas organizaciones muy desacreditadas en la actualidad, a mi modo de ver, cometieron cualquier cantidad de incoherencias durante esta emergencia sanitaria, son las que están dictando la política interior en Colombia. ¿Usted cree que se ignoró una ciencia, la ciencia que no le convenía a las cuarentenas, la ciencia que habla, por ejemplo, de que los tapabocas no sirven para nada, no reducen ni en un 20%, un estudio en Dinamarca que así lo comprobó, el riesgo de contagio? Entonces, ¿qué ciencia fue la que se siguió, Alejandro? Se siguió la ciencia de lo que le convenía a los políticos, básicamente. Te lo voy a decir porque la duración de la cuarentena es proporcional al nivel de corrupción que tiene un país. Por eso en Argentina duró 7 meses y en Colombia duró 5. ¿Fue la más Es larga del decir, mundo, la de Argentina? Sí, ¿no? así es. Entonces, Muy buena ¿qué correlación, ocurre? muy buena correlación. No, efectivamente, a ver, los políticos tenían algo muy claro, y es que les iban a echar la culpa por los muertos. Entonces, ellos querían muertos, pero querían muertos que tuviesen de alguna manera la forma de decir, bueno, pues yo hice las cuarentenas y tomé las medidas, entonces no es culpa mía. Porque sabían que la oposición, tanto si el que estaba en este momento era de izquierda o de derecha, etcétera, de centro, como lo quieras llamar, estaba igual, se sabía que políticamente eso se iba a utilizar, digamos. Entonces toman unas medidas que no tienen nada que ver con la ciencia, es decir, ellos las toman antes de tiempo, incluso eso yo lo anuncié también en su momento, pero algunos expertos en Colombia también lo dijeron, la cuarentena en Colombia se hizo antes de tiempo. Creo que fue evidente para todo el mundo que la cuarentena en Colombia se hizo antes de tiempo, si es que de alguna manera se debía hacer una cuarentena, y entre otras cosas no hay sentido que sean 5 meses de cuarentena, es decir, tú puedes mandar un confinamiento de 15 días, por ejemplo, y ya está, y lo bajas, o de 10 días y lo bajas, teniendo en cuenta el tiempo que dura el virus, ¿no? En el cuerpo para manifestar síntomas, etcétera. Entonces, la Organización Mundial de la Salud funcionó como un superministerio mundial de la salud,
Y claramente acá en Colombia no se hizo nada más que seguir las órdenes que venían desde arriba. En Colombia no hubo de alguna manera un análisis del contexto de las ciudades, un análisis del comportamiento de las personas en distintas ciudades. Y Ibagué es una ciudad en la que normalmente nunca hay contacto físico. O sea, es una ciudad en la que por lo general, salvo un fin de semana y una minoría, el resto de las personas no tienen ningún tipo de contacto en bares, en discotecas, en algo parecido, ¿no? Acá digamos que en una ciudad como Ibagué es un nivel intermedio entre un pueblo y una ciudad grande, digamos. Por ende acá que tú tengas altas tasas de contagio o algo parecido es que la gente ni sale de la casa, digamos. Ya de por sí, antes de todo. Entonces las medidas que se tomaron eran absurdas. Recuerdo una única vez que había una propuesta buena por parte de la alcaldía en torno a liberalizar un poco las medidas que teníamos, que claramente, y nunca, esto tampoco nunca fue debate, pero son un atropello a la libertad individual, por ejemplo, a la privacidad, algunas de ellas también. Y entonces, como todo esto siempre, Colombia es un país centralista, aunque digan que no, que en Colombia hay descentralización, en Colombia hay desconcentración, etcétera. No, en la práctica en Colombia es un estado todavía centralista donde todas las decisiones se toman en la capital, y entonces las pocas propuestas buenas en torno a tener un poco de flexibilidad en las medidas llegaban al ministerio, y el ministerio siempre decía que no, siempre. Entonces el ministerio, que aquí inevitablemente el culpable es Duque, y yo culpo a Duque de todo lo que tuvimos que sufrir el año pasado. Para mí el único culpable es Duque, porque siempre todo tenía que ir allá, al ministerio, y ellos decían sí, no, etcétera. Entonces, las pocas veces que hubo algo bueno que se pudo hacer, desde Bogotá decían no, hay que mantener el confinamiento así, asá, esto así, asá, me cierra bares, me cierra restaurantes, etcétera. No se escucharon voces disidentes de científicos en torno al tapabocas. Tampoco lo cuestionaron, se cuestionaron esas medidas mejor. Yo no vi que se cuestionaran desde ningún sector, ni desde la academia, ni desde la comunidad científica, ni desde los medios, desde ninguna parte. No habían voces disidentes. No, unas pocas, obviamente. El caso de Suecia, por ejemplo, que fue un caso de éxito, todavía es un caso de éxito, porque ya sabemos que las cuarentenas no sirven para nada. Lo han admitido en la OMS, las cuarentenas no sirven, porque eso es como usted esconderse, pero el virus pues no se va a ir, el virus sigue ahí. Entonces realmente no se está haciendo nada. Y para hacerle un adendum ahí a lo que venía diciendo sobre las medidas que se tomaron, ahorita en la conferencia conservadora en Estados Unidos, en el CPAC, una de las gobernadoras de uno de los estados que nunca cerró y que tampoco ordenó mandato de tapabocas, dijo una frase que me parece resume lo que usted acaba de decir, y es que la crisis económica no la provocó el virus chino, la provocó fue el gobierno. Hay que ser muy puntual en eso, porque los medios de comunicación titulan sesgadamente, siempre dicen, por culpa de la pandemia, tantos negocios, por culpa de la pandemia, tantos desempleados, por culpa de la pandemia, esto, aquello. Y yo siempre insisto, no, es que no es culpa de la pandemia, es culpa de los confinamientos, es culpa de las cuarentenas, es culpa de los gobernantes, entre otras cosas, porque imagínate haber intentado una política en torno al rastreo de contactos, que obviamente de alguna manera viola parte de tu libertad y tu privacidad, aunque hay que decir que la cuarentena sí que ha dejado, de hecho, ningún tipo de derecho humano. Pero una medida de este tipo, de rastreo de contactos a través de muchísimas pruebas, pues permitía mantener el funcionamiento de la economía, por ejemplo, o al menos aparentar que se estaba haciendo algo y permitir el funcionamiento de la economía. Porque al final de cuentas, la cuarentena es que se sabía que no iba a funcionar, no había que ser un genio para eso, porque el virus no se iba a ir. El virus, uno podría decir en ese tiempo, bueno, el virus llegará en vacaciones, el virus llegará cuando nos dejen salir, el virus llegará cuando viajen al resto de ciudades extranjeros, o lleguen personas de las capitales a los pueblos, etc. Es decir, era algo que desde un inicio se sabía que no servía,
el poder, ¿no? En momentos de miedo y de incertidumbre, pues los políticos lo aumentan, ¿no? Y bueno, el que ya conoces, y como te mencionaba y como tú sabes, no se escucharon voces disidentes en torno a las cuarentenas, en torno al uso de tapabocas. Recuerda que hace poco ya se nos estaba diciendo que 2 tapabocas eran mejor que uno. El Anthony impresentable del Fauci, Fauci, de Anthony Fauci, que Dios mío, qué cosa tan horrible. Anthony Fauci ya estaba usando 2 tapabocas, Biden también, digamos. Entonces, una cosa que es increíble, que a estas alturas de todo el supuesto avance y progreso humano, no sepan si un tapabocas sirve o no sirve. O sea, y no saben eso y pretenden que yo confíe en una vacuna que salió en 8 meses, Para cuando mí el no la tiempo vacuna, promedio, gracias, para mí no. cuando el Llámenme tiempo de una conspiranoico, vacuna, llámenme como quieran, para mí la vacuna no, gracias. claro, es que cuando una vacuna, el tiempo de una vacuna, digamos, en promedio es de 10 años. Ahora, el VIH, voy a aclarar, es otro tipo de virus, listo, pero el VIH lleva 30 o 35 años, no hay vacuna. Ahora, ¿tú recuerdas esto que teníamos, que el Zika, el chikungunya, el Zika, año 2016-2015, tampoco tiene vacuna? El mismo, Y el el, mismo SARS, el SARS-CoV-1, tampoco tiene vacuna. El MERS, que son otros virus respiratorios que ya llevan bastantes décadas en la Tierra, tampoco tienen vacuna. y la pandemia, ojo también con esto, históricamente nunca la humanidad ha salido de una pandemia por vacuna. Entonces, y hoy lo vemos, es decir, hoy ya nos están diciendo que ya no hay pandemia. Hoy Eso ya no hay parece. pandemia, hoy en Colombia ya no hay pandemia. ¿Y con cuál vacuna? Con las 15.000 que llegaron y las 60.000 que llegaron después, con el show asqueroso de los políticos, como si se hubiesen ganado el Mundial de Fútbol, con la vacuna, con políticos inmundos que hasta estaban vacunando para hacer el show y la foto. O sea, es que realmente uno mira el panorama colombiano y es deplorable en torno a la calidad moral de los políticos que tenemos. Sí, Eh, yo siempre he dicho que las elecciones en Colombia, por lo general, es como entrar a un cuarto oscuro y tratar de elegir a la persona al ser menos despreciable, ¿no? Eso es lo que siempre he dicho. no, y a menudo no queda uno seguro si al final era el menos Sí, despreciable. de acuerdo. Alejandro, Pero un punto que quiero que usted comente y lo enlazo a lo que estaba hablando sobre los derechos fundamentales de las personas, cómo fueron absolutamente arrasados durante la pandemia. Y es que me irritaba mucho escuchar el tema o la expresión, mejor, trabajo esencial. Como si para una persona que salga a vender aguacates para sostener a su familia, no, su trabajo no sea esencial. Coménteme un poco de eso, por favor. eso es supremamente importante porque el poder que llegaron a tener los políticos para decir ellos que era esencial, que era un trabajo esencial, lo cual es un absurdo porque el trabajo que tú tienes es el trabajo para tu sostén y el de tu familia. O sea, obviamente que todo trabajo es esencial porque lo necesitas para vivir. Entonces es una ridiculez, pero Claro, bueno, ya y sabes aquí, que para ellos trabajo esencial era lo que tenía que ver con lo que supuestamente era lo más importante en el momento, en el estado de excepción que hoy se convirtió en la regla. Y ya, a ver, solo piensa en cuánto tiempo llevamos en Colombia con estado de excepción. Llevamos ya más de un año en estado de excepción, entonces se ha convertido en la regla y se gobierna desde la excepción. Ahora, ¿qué implica gobernar desde un estado de excepción? Pues que no, el derecho vigente no tiene validez en la práctica, en la práctica. Es decir, al final de cuentas los políticos pueden hacer lo que quieran porque el Estado, en un estado de excepción, el Estado vuelve a su situación natural. Es decir, al orden primario de un Estado en donde impera el poder por encima del derecho. Ahora, actualmente se nos dice que impera el derecho, pero esto es una mera apariencia. Tú sabes que al final de cuentas el que manda es el poder está por encima del derecho, y en esto estoy totalmente de acuerdo con la escuela crítica del derecho, que es una escuela marxista y que nace en Harvard, porque como es normal, en Harvard y en los Andes están los zurdos, ¿hay pero hace alguna un duda de análisis. eso?
Los zurdos y los posmodernistas, ojo. Así es. Y es un análisis correcto porque en la práctica